Buenas noches, mis estimados colegas en entrenamiento deportivo y cultura física, maestros en educación física, público en general. El día de hoy abarcaré un tema el cual es bastante extenso, el cual lleva bajo nombre sobre entrenamiento y deporte, el cual les presenta su servidor Ernesto Colín Monroy, el cual es egresado de la Universidad de Ixtlahuaca, como licenciado en entrenamiento deportivo y cultura física. Es un tema, la verdad, bastante extenso, el cual este, es una actividad física, la cual tiene innumerables beneficios, ya que sin una salud física, mental y física, es una cadena cinética que te va a servir en un extenso progreso para corto, mediano o largo plazo. Tiene muchos beneficios, tanto para la salud, para un bienestar, para muchas cosas que se pueden buscar, tanto objetivos generales como específicos. Hay una búsqueda de muchísima más información, ya que abarca bastantes temas a tratar, sinceramente, donde las formas en las que se pueden realizar, el sobreentrenamiento, cuáles son sus causas, sus consecuencias, por qué existe realmente esos problemas de salud, por qué existen esas lesiones. De hecho, hay muchos autores los cuales ya identifican bastantes test que ellos ya han puesto a prueba, tanto en... No, vamos a hablar un poquito de alto rendimiento, ya que ellos tienen planeaciones muy específicas de lo que se va a trabajar, tren inferior, tren superior, que en sí se tiene que trabajar el cuerpo en general, pero ellos buscan optimizar un poco más lo que buscan desarrollar para corto, mediano o largo plazo. La planificación tiene que ser bien estructurada, empezando desde la parte inicial, que tiene que ser con su calentamiento, para activar lo aeróbico y lo anaeróbico, su parte medular, que prácticamente tiene que llevar lo que se va a trabajar en los objetivos tanto generales o como los específicos, algo a desarrollar, algo que quitar, algo que disminuir. Este, Esto se da muchísimo en los deportes individuales, los cuales son fútbol, básquetbol, voleibol. Entonces nosotros como entrenadores buscamos desarrollar y buscamos enfocarnos en la prevención de sus lesiones, ya que tenemos un alto rendimiento aquí en México, pero a veces esas sobrecargas, no darnos el tiempo de descanso, esas cargas de trabajo que se acumulan día con día, pues prácticamente lleva eso a las lesiones que pues, prácticamente se pueden prolongar a un largo plazo y el rendimiento de volver a adaptar a ese entrenado que nosotros tenemos, este, mm, profesionalmente, pues prácticamente ya no va a querer seguir siguiendo con su continuidad o con el enfoque que prácticamente tiene. No nos metemos tanto en el alto rendimiento. ¿Por qué? Porque ellos ya prácticamente son más específicos en lo que buscan, tanto para olimpiadas, un juego de fútbol, básquetbol, voleibol, etcétera, de cosas. Entonces, esta la conocemos más bien como una actividad física que tiene innumerables beneficios, pero a medida que va aumentando la cantidad de tiempo y dedicación que le ponemos ese enfoque a las cargas de trabajo, se van presentando poco a poco este, problemas de salud, el cual se presenta un síndrome, el cual nosotros lleva como nombre el sobreentrenamiento. En su magnitud y en muchos libros lo dicen que prácticamente los deportes individuales son los que más, son los que más abarcan esos tipos de problemillas, porque nosotros como entrenadores deportivos buscamos un poquito más ese perfeccionamiento y buscamos indagar en nuestro entrenador. Las ciencias aplicadas al deporte, que es la maestría que hoy en día yo estoy estudiando, prácticamente nos da ese enfoque para seguir con la continuidad de lo que queramos buscar a el corto, mediano, largo plazo del entrenador. Vamos a indagar un poquito sobre su definición, la cual lleva como una condición fisiológica y psicológica que se produce cuando un atleta se entrena en exceso y no se recupera adecuadamente a medida que aumenta la cantidad de tiempo y dedicación a las cargas de trabajo, que se presenta una sintomatología. Como ya se los había mencionado anteriormente, todo tiene que llevar un enfoque. No hablemos tanto del alto rendimiento, vamos a hablar un poquito más si lo tomas como una actividad deportiva.
El tiempo de que tú le inviertes a levantarte, a trotar, a correr, al gimnasio, a prepararte tanto, ¿cómo se llama? Si estás entrenando profesionalmente, semiprofesional, en cualquier deporte que prácticamente tú busques indagar, esto tiene muchos beneficios, pero también tiene bastantes consecuencias. Si tú no le das ese tiempo de descanso prácticamente a tu cuerpo, ese tiempo de relajación cuando llega la hora de dormir, prácticamente tú estás generando muchos problemas ya que no tienes una concentración como tal. Hablemos un poquito sobre el fútbol. En el fútbol hablamos un poquito de lo sobre el profesional, una tercera división, cuando un joven está entrenado en cierto horario, que solamente es una sesión o dos por día, más tardar, donde prácticamente él se encuentra en un estado donde entrena de las 9 a las 12 de la tarde, que es un poquito de físico táctico y de ahí se desemboca a hacer otras actividades. No come bien, no se hidrata bien y tiene que volver a regresar a entrenar de nuevo. Es ahí donde se desenfoca y prácticamente está en exceso, no se recupera adecuadamente y a medida que va aumentando su cantidad de trabajo, la cantidad de tiempo, no se da su periodo de descanso. Bueno, termina sus dos sesiones, dando un ejemplo. Trabaja bien lo que es lunes, martes, miércoles y jueves. El día viernes, que es un poquito más regenerativo, donde prácticamente solamente trotas, interescuadras, toquecito de balón, a lo mejor jugadas prefabricadas, etcétera de cosas. Llega el día viernes y tú prácticamente, el entrenado, pues se va de parranda. El alcohol, pues obviamente lo va a deshidratar, no lo va a dejar concentrarse. Llega el día del partido que por lo regular siempre son los sábados o domingos, pero va a llegar deshidratado, va a llegar sin un enfoque. Todo lo que trabajó en esa semana, él prácticamente lo está echando a la basura. Por eso se llama una sintomatología, porque ya está presentando un sobreentrenamiento. Él mismo produce que su cuerpo no genere ese descanso, no genere ese reposo. Entonces, su bienestar, su calidad de vida, pues cada día se va a ir deteriorando de una manera muy significativa, porque sí puedes controlar lo externo, pero lo interno tiene, la verdad, otro enfoque. Eso ya depende muchísimo del deportista, el cómo se alimenta, cómo se cuida, cómo descansa, etcétera. A continuación, les mostraré un breve video, el cual muestra el sobreentrenamiento y si es una verdad o es un mito. Bienvenido a Fisiofrien Sport, a tu sección para actividad física y el deporte. En este vídeo te voy a hablar sobre el sobreentrenamiento y creo porque te has metido en este vídeo que no sabes si estás en ese punto ahora mismo o no. Entonces yo voy a intentar resolver esa duda y si estás en ese momento, cómo poder salir de ese punto en el que te encuentras. Sí, entonces vamos a pasar a pantalla y vamos a ver unas diferentes diapositivas en el que creo que vas a saber un poquito si estamos o no ahí. Venga, vamos a pasar. Entonces, sobre entrenamiento, las preguntas son tres que creo que son muy claras y te van a ayudar mucho. ¿Estás estancado? ¿Te estancas? ¿Te notas falto de chispa? ¿Y te falta motivación? Yo creo que son las tres muy parecidas, pero creo que si estás notando esas tres cosas es que realmente estás en un claro estado de sobreentrenamiento, ¿vale? Por lo tanto, tienes que buscar cosas que te vuelvan a estimular y que te vuelvan tanto a estimular físicamente como psicológicamente, que son dos puntos muy importantes, tanto el físico como el psicológico. Cosas nuevas que te ayuden a estimularte, ¿sí? El sobreentrenamiento significa que estamos en una falta de equilibrio entre el ejercicio y la recuperación. El ejercicio es lo que hacemos en nuestro entrenamiento y la recuperación es, digamos, el entrenamiento invisible. Todo lo que no es el entrenamiento. Porque todo lo que no es el entrenamiento es lo que luego nos repercute a la hora de mejorar tanto deportivamente como físicamente. ¿Y qué es eso del entrenamiento invisible? Es lo que haces para descansar, para comer, para recuperar, ¿vale? Todo en definitiva lo que haces cuando no estás entrenando, ¿vale? Entonces es esa falta de equilibrio entre una y otra, entre entrenamiento y recuperación. Ambas están formando el entrenamiento, ¿sí?
Hay dos aspectos muy importantes a trabajar. El físico y más importante todavía que el físico, el psicológico, el psíquico, ¿vale? ¿Cómo, ¿Cómo podríamos trabajar el físico? Lo primero que tenemos que replantearnos y considerar es si tenemos que disminuir la carga o directamente suspenderla. Yo antes de que suspender completamente el entrenamiento, lo que buscaría sería disminuir pequeñas disminuciones en el entreno o si no, buscar alguna alternativa, sobre todo actividades aeróbicas que no nos supongan tanto estrés para nuestro estado. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, hacer alguna pequeña modificación en el entrenamiento, ¿sí? O buscar alguna alternativa nueva que no nos cause estrés, o si no, por último, sería durante un tiempo intentar suspender el entrenamiento, ¿sí? Que eso sería la última opción de todas, o sea, ¿vale? Después, en ese aspecto físico que te puede influir mucho sería la dieta. El modificar pequeñas modificaciones en la dieta puede que te hayan influido negativamente. Por lo tanto, si has hecho pequeñas modificaciones o grandes modificaciones en la dieta, quizás es que no la estás haciendo del todo bien y debes otra vez volver a darle un giro a lo que estás haciendo respecto a la dieta. Sí, esto seguramente te ayude mucho en cuanto tanto al físico como a nivel psicológico, psíquico, ¿vale? Entonces cambiar el estilo de vida. Cambiando esto seguramente esa situación en la que nos encontramos pueda cambiar de forma muy grande, ¿vale? Y luego el aspecto psicológico la podríamos modificar mediante nuestra rutina y ejercicios. Rutina y ejercicios quiere decir que quizás lo que estamos haciendo en este momento no nos está beneficiando psicológicamente. Por lo tanto, quizás tenemos que buscar otra vía nueva de entrenamiento. Si estoy, imagínate, saliendo a correr unas kilometradas, yo no era un gran corredor y me estoy metiendo unos kilómetros que no estoy acostumbrado, quizás psicológicamente me están afectando y de forma muy negativa. Lo mismo, si estoy acostumbrado a correr, pero me estoy empezando a meter pesas pues un montón de pesas al cabo del día, quizás psicológicamente me están afectando y no deba seguir por ese camino. Sí. Entonces, espero que te haya ayudado un poquito para saber si estás o no sobreentrenado. Y sí que antes de suspender el entrenamiento te recomiendo lo que hemos dicho, que busques otras vías nuevas de entrenamiento que puedan ayudarte a mejorar tu estado tanto físico como psicológico. ¿Vale? Espero que te haya ayudado un poquito este vídeo y nos vemos en más vídeos de Fisiofren. Muchas gracias. Bueno, en la siguiente diapositiva encontramos lo que son los efectos del ejercicio físico. Aquí aparecen dos, los cuales son los positivos y los negativos. Yo me voy a centralizar más en lo que es el fútbol, ya que es mi deporte favorito. Es muy fuerte en cuanto al entrenamiento deportivo, en lo cual yo indago, yo prácticamente busco un perfeccionamiento en este deporte y por eso me focalizo mucho en ello. ¿Qué es un bienestar en el fútbol? Hablando tanto semiprofesional como amateur. Prácticamente si tú buscas mayor velocidad de reacción, hablando de una posición específica, un defensa central, si tú buscas optimizar muchísimo o desarrollar más esa explosividad, esa velocidad de reacción, saltar un poco, saltar muchísimo más de lo que hoy en día abarca en tu posición, necesitas trabajar mucho lo que es pliometría, ejercicios repetitivos con cierta intensidad. Entonces, ¿qué es un buen bienestar? Pues prácticamente buscar tu objetivo general y desarrollarlo en lo específico, una calidad de vida que prácticamente en el fútbol te vas a hidratar bien, vas a cumplir con las expectativas que te pide, porque nosotros trabajamos obviamente lo que es externo, el trabajo, el rendimiento, la calidad, el efecto, pero lo interno no. Lo interno es prácticamente más del deportista, en prácticamente si se va a desenfocar, yéndose de parranda, comiendo comidas que pues prácticamente no le van a servir en absoluto en nada. En cuanto al estado de ánimo, lo positivo, en la depresión, en el fútbol existen muchos fenómenos, aunque pues prácticamente hoy en día
se enfoca mucho ya más que nada en los jóvenes y en los niños, los adolescentes. ¿Por qué? Porque a veces como deportistas a lo mejor ellos en una edad cronológica no ven ese bienestar. ¿Por qué? Porque ellos ven, quieren buscar otros alcances. Entonces, en muchos casos se afanan por mejorar marcas, destacar en muchos aspectos, ser el mejor en lo que quieren. ¿Por qué? Porque buscan ese rendimiento, ese alcance. Este, pero su propio cuerpo les explica muchísimas señales en cuanto a dolores, en cuanto a adormecimientos. Entonces se manifiestan de muchas maneras en cuanto a eso. La ansiedad es una de las cosas que prácticamente el fútbol te reclama de muchas maneras. ¿Por qué? Porque pues, prácticamente tú estás focalizado, estás centralizado en lo que quieres obtener. No hay que meternos tanto en lo que trabajas en una planificación. Vamos a hablar un poquito de lo psicológico, en lo anímico, en que prácticamente tú buscas del entorno donde estás, hay una persona que va atrás de ti o tú estás enfrente de ella y buscas seguir con ese rendimiento o dejas que esa persona te alcance. Es una competencia muy sana, la verdad, donde prácticamente ahí desemboca muchísimas cosas. La prevención de los problemas físicos no la tiene en su totalidad. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se llama? Trabajas una estructura en su totalidad, tanto la parte superior como la parte inferior, ya que así debe de ser. Tenemos una cadena cinética que va de los pies a la cabeza y de la cabeza a los pies. Entonces, todo se optimiza, todo se perfecciona, todo se desarrolla. La obesidad es una de las cosas que pues, prácticamente en el fútbol no se da, al menos a mi punto de vista. Yo no he conocido a ningún jugador que sea profesional, semiprofesionalmente hablando, sí. A nivel amateur también sí. Pero pues ellos ahí buscan otros enfoques donde prácticamente a lo mejor están haciéndolo por algún incentivo monetario, lo hacen porque pues, realmente aman mucho ese deporte. Todo se adapta a a muchos casos. Los problemas cardiovasculares es algo que sí realmente se puede presentar en muchos casos porque conocemos muchos casos donde no solamente entran las personas con obesidad, sino que el trabajo, como es riguroso, es muy agotable. A veces esa sobrecarga, no sabes tú, como lo comentamos anteriormente, sí trabajamos mucho lo que es la parte externa, pero la parte interna no. Hoy en día encontramos muchas cosas con cafeína, como el Red Bull, muchas cosas que realmente el corazón te lo alteran. Tú quieres seguir teniendo esa recuperación, pero es de manera rápida, entonces tienden muchas veces y en ocasiones a beber ese tipo de bebidas que pues, realmente no le sirven de nada. Entonces aquí que entra mucho en lo negativo, el sobreentrenamiento. En atletas de alto rendimiento, como yo les había comentado, no me meto bastante porque pues ellos se caracterizan de otra manera, sus objetivos y su prioridad pues prácticamente el 100% es en el deporte. Por eso hay esos atletas especializados en Juegos Olímpicos, mundiales, etcétera de cosas, porque hay bastantes cosas. Pero ¿qué pasa si nosotros en el sobreentrenamiento puro se caracteriza, o sea, más que nada en la pérdida del interés del entrenamiento? ¿Por qué? Porque pues, prácticamente ya sufriste alguna lesión en el sobreentrenamiento, ya no estás psicológicamente bien enfocado, ya no tienes ese interés por querer indagar un poquito más allá. Esa es una de las principales problemáticas que realmente se ve demasiado en el fútbol. Hablo de ese deporte en específico, ¿por qué? Porque es individual y lo podemos trabajar tanto las personas, vamos a hablar desde el portero, defensas, contenciones, delanteros. Tenemos muchísimos ejemplos de hablar sobre un sobreentrenamiento en el fútbol y lo puedo manipular a nivel amateur sin ningún inconveniente. Bueno, en la siguiente diapositiva encontramos lo que ya son los conceptos y la definición. Prácticamente los conceptos encontramos lo que es la fatiga. Disculpen, lo puse aquí. La fatiga, la cual es una consecuencia de cualquier sesión de entrenamiento. Se recupera fácilmente, y esto lo dice el autor Sint en el año de 1991. ¿Por qué se recupera fácilmente? Como ya lo habíamos comentado con anterioridad, yo me enfoco y me centralizo mucho en el fútbol. Pero, por ejemplo, vamos a hablar un poquito más de el tema. Me voy a ir a otro tema, lo que es bueno, otro deporte que es el baloncesto, por ejemplo. A veces el estar haciendo tiros y tiros y tiros, haciendo ¿cómo se llama?
cosas repetitivas, donde prácticamente pues así se te hace tedioso, aburrido, pues entra lo que es la fatiga. Y esa fatiga, ¿cómo la recuperas? Pues obviamente es fácilmente porque tienes un periodo de descanso donde te vas a hidratar, vas a hacer absolutamente un poquito te vas a enfocar en otra cosa, a platicar con un compañero, etcétera. Entonces eso es algo que realmente en su totalidad no tiene mucho, una causa como tal negativa. La sobrecarga funcional aparece en el incremento de la intensidad funcional del organismo. Esto lo dice Milkley, Blink, De Vries, Blacks en el 2011. Se recupera fácilmente en un periodo de descanso. Obviamente tú terminas de entrenar, acabaste tu sesión de entrenamiento, lo que tenías que realizar, etcétera, etcétera. Llega tu periodo de descanso donde realmente el atleta o el entrenador lo tiene que aprovechar en su totalidad. ¿Y eso dónde se realiza? Pues obviamente una vez acabando lo que es la sesión del entrenamiento. La sobrecarga funcional extrema provoca un desequilibrio en el entrenamiento, lesiones constantes, no se puede entrenar. ¿A qué nos referimos con lesiones constantes? El hecho a veces de fatigar el cuerpo hace que se provoquen lesiones. Hablamos de los deportes en general, desgarres, esguinces, ¿cómo se llama? Problemas estomacales, porque como les había comentado anteriormente, entra ya también lo psicológico y a veces no tener esa pausa donde prácticamente le tienes que dar a tu cuerpo esos efectos en una planificación equilibrada, pues haces que tu esfuerzo haga un sobreesfuerzo de más. Luego tenemos la sobrecarga a corto plazo. Se caracteriza por síntomas como la fatiga física y mental, mal humor, apatía, trastornos de sueño. González Boto, Monitoring Márquez en el 2006, entrenamiento reversible y interrupciones de las sesiones de trabajo. Aquí prácticamente, pues sí, vas a tener ya entraron las lesiones, las sesiones de trabajo se te van a hacer tediosas, pierdes un desinterés en su totalidad de lo que tú quieres buscar, esos objetivos generales ya no los encuentras porque en lugar de hacerlos crecer y desarrollar, ya tienes un sobreentrenamiento que prácticamente no te está ayudando a estimular lo que tú realmente deseas. Y el sobreentrenamiento a largo plazo, Meusen et al. En el 2006 lo define como un entrenamiento intenso y muy prolongado, y cual excede la capacidad de recuperación. Aquí prácticamente ya entran las lesiones, te deshabilitas, te desconectas de tu equipo porque pues, prácticamente ya no puedes entrenar, tienes una lesión que a lo mejor va prolongada por un largo plazo y tienes que trabajar en ello psicológicamente. ¿Por qué psicológicamente? Porque si pierdes ese desinterés, prácticamente entran mucho los entrenadores, los profesionales. Se va a perder mucha esa integridad del entrenador-alumno y alumno-entrenador, por lo mismo de que ya la enseñanza que tú le estás representando y él, los límites que ya alcanzó de su cuerpo, ya no van de la mano. En la siguiente diapositiva encontramos los síntomas del sobreentrenamiento. Descripción del síndrome. Los deportistas serían capaces de comenzar sus sesiones de entrenamiento, pero serían incapaces de mantener o de incrementar el ritmo o el esfuerzo físico. ¿Por qué? Porque aquí prácticamente ya en la actividad que ellos realizan en el día con día, su salud física y mental rebasó ya, la verdad, bastantes límites donde prácticamente ya no lo encuentran como un beneficio, al contrario, ya tuvieron problemas de salud que se desembocan, pues sinceramente, de una manera rápida. Y aquí a lo que vamos es con lo siguiente: el sobreentrenamiento en el ámbito deportivo está relacionado con muchas lesiones musculoesqueléticas. ¿A qué nos referimos cuando son lesiones musculoesqueléticas? Hablemos de la actividad física cotidiana de las personas que hacen ejercicio por tener este, una buena salud, un buen bienestar, una buena calidad de vida. Cuando se presenta algún tipo de lesión, de ruptura, etcétera, de cosas, y no buscan el tratamiento adecuado o la ayuda adecuada con un fisioterapeuta o con realmente un especialista que los pueda desenvolver del problema en el que está,
pues pierden el desinterés en el deporte, en la actividad física o prácticamente en lo cotidiano que realicen día con día. ¿Por qué? Porque pues prácticamente ya existe una sintomatología donde ellos ya ocurrieron una lesión y como lo habíamos mencionado, todo es individual y es un trabajo que se presenta con el tiempo y la dedicación que tú le inviertes, pues prácticamente te desenfocas, ya no le tomas el mismo interés. ¿Por qué? Por lo mismo, pues, no encuentras la ayuda adecuada, lo dejas cuando lo quieres volver a retomar, de nuevo es difícil volverse a adaptar a lo que prácticamente tú ya habías construido en un lapso de tiempo. Se focaliza en exceso en el descenso continuo del rendimiento. Esto lo dice el autor Andrade Arce y Seaone en el año 2000. Cuando se manifiesta el descenso del rendimiento, el deportista lleva tiempo expuesto a un exceso de demandas que su organismo no ha asimilado, no es capaz de manejar. Hablemos desde el principio, cuando prácticamente tú empiezas con una actividad física, con un deporte, todo tiene que ser adaptativo. ¿Por qué adaptativo? Porque empiezas de menos a más. Obviamente una persona que digamos ya lleva 2 meses pararnos a trotar todos los días y una persona que prácticamente está apenas iniciando, lleva una semana, existe esa pequeña competencia, ese pequeño roce entre ellos, pero no puedes comparar a una persona que prácticamente su cuerpo ya se adaptó a un mismo horario, a un mismo ritmo, a prácticamente una misma intensidad de una persona que todavía su cuerpo sigue asimilando. ¿Cómo manejar esas cargas de trabajo? Y bueno, continuando con lo siguiente, el único factor presente en todas las modalidades deportivas es la dimensión del rendimiento. Y eso lo dice Cerami en el año 2009. Bueno, y en la siguiente diapositiva encontramos los conceptos. ¿Qué encontramos en el primer concepto? Los generales, los problemas generales que este tiene, el cual es cansancio, insomnio, pérdida del apetito, disminución del peso corporal, cefalia, dolores musculares e infecciones frecuentes. ¿Qué encontramos en los psicológicos? Lo que es la depresión, la ansiedad, el descenso de la autoestima, la apatía, la disminución de la concentración y la fatiga mental constante. ¿Qué encontramos en las hormonales? Aumento del cortisol y el descenso de la testosterona, alteraciones de la catecolaminas y la tiroxina. En los fisiológicos encontramos el incremento de la frecuencia cardíaca y de la tensión muscular y el aumento del consumo del oxígeno. Aquí encontramos en los cambios del rendimiento, menor fuerza, resistencia, velocidad o coordinación, menor capacidad de recuperación y más errores técnicos, disminución de la tolerancia a la carga del entrenamiento. ¿Y qué encontramos en los aspectos técnicos? Encontramos lo que son la pérdida de la coordinación, disminución de la capacidad para hacer frente a una gran cantidad de información. Continuando con la siguiente diapositiva, tenemos los instrumentos a medida. Obviamente, leyendo los artículos, vienen la verdad bastantes instrumentos. A mí, por lo cual, la verdad me llamaron la atención estos tres, pero en específico hay uno al cual les estaré hablando al último. Ahorita voy a hacer mención de ellos. Prácticamente, una vez mencionándolos, les voy a decir cuál es más el de mi agrado, porque para mí tiene mucha relevancia y más que nada, como yo les había comentado, tengo me perfecciono mucho en cuanto a lo que es y me busco perfeccionar mucho en cuanto a lo que es el fútbol. Entonces, estos test o estos instrumentos a mí me sirven, la verdad, en bastante relevancia porque me ayudan a subir niveles y cosas que pues, obviamente yo no conocía, hoy en día también las puedo conocer. Bueno, y los instrumentos a medida se diseñaron instrumentos como la escala de Rate of Perceived Exertion RPE Borg en 1970. Está el Short Overthink Symptoms Questionnaire SOSK. Consta de 5 preguntas en las que se debía valorar de 1 minuto a 10 minutos en la escala de tipo Likert. Y el último es diagnosticado a partir de las investigaciones exclusivamente biológicas como niveles de cortisol en saliva o en sangre, a niveles de testosterona, citoniquinasa CK y lactato. Esto lo dice el autor Steinaker et al. En el año 2000.
Bueno, les platico, a mí prácticamente el que me llamó muchísimo la atención de estos tres, a mi preferencia y a mí lo que me sirve es el del RPE. Ese es prácticamente el primero. ¿Por qué? Porque esta es una escala que se maneja del 1 al 10, donde va subiendo por niveles, en los cuales hace un pequeño, les hago un pequeño énfasis de lo que dice. El nivel uno consta de, no haces casi nada de intensidad, está muy ligero, tú puedes estar haciendo esta actividad sin ningún problema, puedes platicar, esto lo puedes realizar por horas y no pasa absolutamente nada porque pues, prácticamente apenas tu cuerpo se va adaptando a ello y pues como es un nivel digamos que muy bajo, realmente no tiene mucha relevancia. Entramos al nivel 2 que ya es el 2 y 3 donde la intensidad es ligera, donde lo puedes mantener igual por horas, igual puedes seguir platicando, puedes seguir realizando una conversación con la persona que está al lado haciendo el mismo test del RPE y no pasa absolutamente nada, sigue siendo ligera. Tenemos el nivel 4 y 6 donde pues obviamente tu respiración ahí sí empieza a ser un poquito más fuerte. Igual la puedes mantener durante muchas horas, pero ya te cuesta mantener un trabajo por lo mismo de que como ya va subiendo la intensidad, tu respiración y tu frecuencia cardíaca van subiendo de intensidad. Estamos en el nivel 7 y 8 donde la intensidad pues prácticamente ya es vigorosa. Te cuesta muchísimo más respirar, ya no lo puedes mantener durante un largo tiempo, por horas, por lo mismo de que la intensidad ya es donde prácticamente está tu cuerpo llegando a un límite. Entramos al nivel, lo que es el nivel 9 donde la intensidad es prácticamente muy fuerte, el trabajo es casi al máximo, casi al fallo, donde tú dices, tu cuerpo ya llegó hasta sobrecarga y dices, creo que hasta aquí llegó la fatiga, ya prácticamente no puedes mantener una conversación. ¿Por qué? Porque con la persona que estás ahí al lado, estamos hablando de un nivel de alto rendimiento donde prácticamente tienes que dar tu 100 sí o sí, y estamos en el nivel 10 que prácticamente es el último, donde es la intensidad prácticamente máxima, donde prácticamente tú lo vas a trabajar 20 10 segundos, 15 30 45 hasta donde tu cuerpo tope y prácticamente ahí se terminaría este instrumento que es el del RP, que yo pues, prácticamente sí lo recomendaré muchísimo para lo que es los que están en un enfoque en el fútbol, ya que sí les sirve bastante para monitorear bastantes aspectos físicos y tener un mejor desarrollo en el equilibrio de una planificación. Luego tenemos las estrategias de prevención ante el sobreentrenamiento. Aquí prácticamente solamente son pequeñas recomendaciones que nosotros encontramos ya en otra plataforma, que prácticamente nos dice que es beber agua a lo largo del día, en la actividad física o lo que vayas a realizar en tu jornada laboral, llevar una buena alimentación equilibrada, obviamente todo va de la mano, descanso con el trabajo, alimento y descanso, realizar una fase de calentamiento previo a los estiramientos y estiramientos al concluir. Como ya lo habíamos mencionado desde un principio, nosotros como entrenadores deportivos realizamos lo que es una planificación. En la planificación nosotros costamos lo que es una parte inicial, parte medular y parte final. Esto prácticamente a nosotros nos va a ayudar mucho en lo que es la sintomatología que no nos va a llevar a un sobreentrenamiento, donde prácticamente vamos a mantener un ritmo. Obviamente estamos hablando también de diferentes periodos en el competitivo, precompetitivo, ya prácticamente lo que va a ser la competición. Lo podemos manejar de muchas maneras y lo podemos adaptar y adecuar de acuerdo a lo que se está buscando desarrollar o a la competición a la cual se va a llegar y alternar actividades de alto impacto con actividades de bajo impacto. Eso prácticamente es doble pico, donde vas a realizar actividades que sería lunes máxima intensidad, se va a trabajar solamente físico, al otro día trote ligerito, pases de balón, un poquito de técnica, un poquito de táctica. Lo vas todo lo vas a estimular y lo vas a adaptar de acuerdo a tu funcionalidad. No forzarse porque pues, prácticamente es así. No puedes llegar al límite aunque tengas tú un objetivo muy claro. Creo que la adaptación es más que nada lo primordial. Lo que tienes que buscar tú como entrenado, porque el que te va a llevar de la mano es el entrenador, nosotros como entrenadores, y someterse a exámenes médicos.
Aquí también entra en mucho lo musculoesquelético. Creo que no le damos mucho enfoque a eso, ya que realizamos muchísimas actividades, los cuales tienen como pros y contras, como positivas como negativas, el bienestar, la calidad de vida, el estado de ánimo, el rendimiento al cual debemos llegar. El sobreentrenamiento es algo a lo cual sí no podemos llegar nosotros como entrenadores deportivos, por eso también están este tipo de ciencias aplicadas al deporte, las cuales nosotros tenemos que adaptarlas en la planificación. Y en mi conclusión, les voy a compartir una de mis pequeñas experiencias de vida, pero llegando a lo que fueron los artículos y lo que prácticamente nosotros buscamos, de lo que nos dejaron como investigación. Mi conclusión es, en conclusión, hay muchos factores los cuales alteran el desarrollo personal al exceso del ejercicio sin descanso adecuado, lo que perjudica el rendimiento físico y mental. Puede provocar lesiones por uso excesivo y afectar la salud psicológica. Para prevenirlo, es crucial la planificación del entrenamiento y el descanso adecuado, la nutrición, la hidratación y la escucha de las señales del cuerpo, así como la evaluación individualizada para tener un buen rendimiento y cumplir con los objetivos que se buscan a corto, mediano y largo plazo. Todo va de la mano, todo va de la mano en este tema que es el sobreentrenamiento. Muchas veces buscamos enfatizar, yo les platico mucho del deporte que me especializo en lo cual es el fútbol, donde veo muchos jóvenes los cuales tienen bastantes condiciones, bastantes cualidades, pero ya hoy en día las plataformas o las directivas deportivas de las diferentes instituciones que existen en nuestro país, pues ya prácticamente no le toman una relevancia a muchas cosas, lo ven más por el dinero, quién está en un buen estatus económico y quién no, donde pues sinceramente debemos indagar muchísimo más. ¿Por qué? Porque ya hoy en día no nada más es el entrenamiento, lesiones y lo que puedes dejar o lo que puedes avanzar. También ya entra mucho lo psicológico porque existen muchas personas que tienen algún trabajo, se someten a mucha presión de cualquier tipo, no sé, de la escuela, estudian y trabajan, pero también a la vez entrenan. Entonces todo eso es un acumulativo donde prácticamente va a llegar un momento donde va a detonar, va a existir esa sintomatología porque tu cuerpo te avisa de muchas maneras, con el estrés, cuando prácticamente existe ese estrés, hay enfermedades seguidas, dolores estomacales, cuando es algo muscular, tu cuerpo no te acciona como realmente debería de ser. Para eso también existen especialistas los cuales se enfocan en lo que es fisioterapia. Debemos de buscar nuestras mejores alternativas para buscar el desarrollo personal, físico y psicológico. Y en conclusión, este fue mi exposición sobre el entrenamiento, el sobreentrenamiento. Espero les haya gustado. Su servidor se despide con mucho gusto, Ernesto Colín Monroy. Espero y que alguna de estas fuentes, alguna de estas informaciones pueda llegar a servir de alguna relevancia para lo que ustedes desean buscar. Y pues cualquier cosita, cualquier comentario, alguna duda, algún criterio, algo que me haga falta indagar en esta pequeña exposición, me la pueden dejar en los comentarios ya que va a estar subida en un video. Y bueno, se despide de corazón su compañero de entrenamiento deportivo y cultura física, el licenciado Ernesto Colín Monroy. Estas son mis referencias donde puedo sacar la información. Muchísimas gracias y gracias por su atención. Hasta luego.